Queremos felicitar al liderazgo de esta iglesia porque están pensando en la familia. Mire, hermano, hay pocas instituciones que están pensando en lo que está pasando en los hogares, que están pensando en fortalecer los matrimonios para que tengamos familias sólidas y familias fuertes. Cuando nosotros tenemos divorcios, separaciones, eso es lo que trae una serie de problemas, tanto para los cónyuges que se separan, como para los hijos y para toda la sociedad. El divorcio lo que trae, como decía un amigo mío, pérdida por toda parte. Pero un matrimonio unido, sobre todo si está unido en Cristo, va a ser una bendición para toda la comunidad. Alguien dijo en una ocasión que si Cristo está en tu casa, eso significa que tú eres un hombre, una familia donde Dios es una realidad. Dice, si Cristo está en tu casa, pronto los vecinos se van a dar cuenta. Pero cuando Cristo no está en el lugar que debe ocupar, en nuestro corazón y en el centro de nuestra familia, también eso se va a notar. Entonces, qué bueno que ustedes están trabajando y los animamos, hermanos, para que continúen. Sabemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, hermano, no lo sabemos, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos todos los recursos, la palabra de Dios, tenemos todo lo que Dios nos ha dado para hacer la obra a la que Él nos ha llamado. Así que recuerden la promesa del Señor Jesucristo. Yo estaré con vosotros ¿hasta cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Así que con esa promesa continuemos adelante. Ahora no lo vemos, pero un día llegaremos delante de la presencia de Dios y veremos el fruto de nuestro esfuerzo. Muy bien, en esta mañana, como tengo el tiempo contado, debo terminar a las 45, ¿verdad? Más o menos. Vamos a entrar rápidamente en materia. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis para ver allí un personaje sumamente importante en ese libro y qué podemos nosotros aprender en esta mañana. Génesis 39 es la historia de José y la esposa de Potifar. Así que la pregunta es, el título del sermón, ¿es posible vencer la tentación? Ya la hermana dio la respuesta. Amén. Claro que sí. Miren lo que pasó aquí en esta ocasión. Dice el versículo primero de Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Digan amén fuerte. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano, lo hacía prosperar en su mano. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Dios bendiga su santa y bendita palabra en esta hermosa mañana. Vamos a orar, hermano.
Padre, nuevamente venimos ante tu santa y bendita presencia. Te agradecemos, oh Dios, que Cristo Jesús derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, que murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, en esta mañana hemos alabado el nombre de Cristo y te agradecemos su obra en la cruz, porque gracias a esa obra maravillosa hoy estamos aquí delante de tu presencia. Y gracias, oh Dios, por tu palabra, que es luz a nuestra vida, que nos muestra el camino por el cual tú esperas que nosotros andemos. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos ser enseñados por tu palabra y que tú recibas la gloria, porque tus hijos vivamos vidas dignas de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ustedes conocen al doctor Elvis Caballosa, ¿verdad? Han oído hablar de ese maestro de la palabra. Es un hombre que, en mi opinión, es un maestro de maestros. Toda una vida dedicada a la enseñanza de la palabra de Dios. Es un hombre que lo hemos visto predicar con una Biblia en griego. O sea, él va leyendo griego y te va haciendo la traducción. Yo he visto poca gente, bueno, predicando así, yo nada más lo he visto a él. Yo no sé si usted ha visto otro predicador, porque es una persona que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la palabra de Dios. Ese hermano que lo último que supe fue que estaba enfermito, de hecho, llevémoslo en oración, dijo en un sermón lo siguiente. Dijo, voy a predicar un sermón de un solo punto. Sabe que los predicadores hacen varios puntos en el sermón, pero él dijo ese día, voy a predicar un sermón de un solo punto. Y el punto es este. El libro de Génesis, dijo, es el libro más importante de toda la Biblia. Y yo me quedé pensando, wow. Pero si un hombre de esa estatura espiritual, con ese conocimiento lo dice, tiene sus razones. Usted puede estar o no de acuerdo con él, pero él lo dijo y lo repitió. Dijo, el libro de Génesis es el más importante de toda la Biblia. Si el doctor Caballosa lo dice, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué él decía esto? Por el contenido del libro de Génesis, la información que hay en el libro de Génesis acerca de la creación del hombre, del origen de todas las cosas, arroja luz sobre muchas teorías que hay por ahí y cosas que la gente se ha inventado. Así que el libro de Génesis nos habla en su primera parte, que está compuesta desde el capítulo 1 al capítulo 11, nos cuenta la historia acerca de todo el mundo, de cómo Dios hizo la creación. Y la segunda parte, los capítulos del 12 al 50, narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham. Y ese hombre que se convirtió en una familia, y de esa familia, ¿quién vino? El pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel, ¿quién salió? El Mesías, Cristo. O sea que esa es la vinculación que tenemos con él. En esta segunda parte del libro nos cuenta el plan de Dios, que es rescatar y bendecir a un mundo rebelde a través de la familia de Abraham. ¿Cómo es que se llama Abraham? El padre de la fe. ¿Sabe por qué se habla de eso? Bueno, en el mundo religioso, Abraham es considerado el padre tanto del judaísmo, del cristianismo, como del islamismo. Es decir, el judaísmo como religión, el islam y el cristianismo tienen su origen en Abraham, y él es considerado el padre de esas tres religiones. Por eso es tan importante la figura de Abraham. Estas son las llamadas religiones abrahámicas. Las personas que están en guerra por miles de años hoy en Medio Oriente son ambos descendientes de Abraham. Mire qué cosa. Hijos del mismo padre, y esa guerra tiene miles y miles de años y toda esa sangre ha sido derramada. Por un lado los descendientes de Ismael y por otro lado los descendientes de Isaac. Ahora, uno de los descendientes de Abraham del que nosotros queremos hablar en esta mañana es José. ¿Qué sabemos de José?
José es uno de los personajes más relevantes de la Biblia. El Génesis es de suma importancia y es el libro de los orígenes. Ya vimos lo que nos relata el origen de la tierra, el origen del pueblo de Dios y el origen de nuestra fe. Ahora, note esto, cómo Moisés configura el Génesis. Dentro del Génesis, ya vimos la primera parte, 11 capítulos. La parte que tiene que ver luego de Abraham, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 37. Pero desde el capítulo 37 al capítulo 50, Moisés se enfoca en una persona. ¿Quién es? José. 14 capítulos de la Biblia en un libro tan grande como el de Génesis están dedicados a una sola persona. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón que tanto espacio se le dedica a una sola persona? Más que a Abraham se habla de José. La razón es simple, ¿la saben? ¿Alguien me la dice? Porque José es una figura de Cristo. Amén. Tú no lo encuentras en el Nuevo Testamento. Tú no lo encuentras que la Biblia lo diga explícitamente, pero cuando nosotros vemos la vida de José, hay una gran similitud entre José y Jesús. En primer lugar, José es amado por el Padre, al igual que Jesucristo. Y el ser amado por el Padre le trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Que fuera odiado por sus hermanos. A tal punto de que los hermanos, cuando lo vieron aquel día, ¿qué fue lo que propusieron? Matarlo. La mano de Dios intervino y le salvó la vida, pero en realidad lo que ellos querían era eliminarlo. Definitivamente no soportaban verlo a José. Hay autores incluso que ven más de 100 similitudes entre José y Jesús. En la historia de José podemos ver la mano poderosa de Dios guiándolo todo. En el relato bíblico de la vida de José podemos comprobar que a pesar del odio de sus hermanos, las traiciones, las tentaciones, los sufrimientos, los abandonos, la mano soberana de Dios guía todo para nuestro bien. Y en medio del dolor, note esto, hermano, que esto es uno de los momentos más difíciles de interpretar de la vida, cuando nosotros estamos atravesando por un sufrimiento. Dice, en medio del dolor, la misericordia y la gracia de Dios supera por mucho el sufrimiento y el dolor que los hombres te pueden producir. Ahora bien, Génesis, desde el 37, está hablando de la vida de José. Pero cuando llegamos al capítulo 38, aparece una historia diferente. ¿De qué trata el capítulo 38 de Génesis? La historia de Judá y Tamar. Y tú te preguntas, pero viene acá, ¿por qué Moisés introduce una historia que no tiene nada que ver con José? ¿Cuál es el propósito? Porque si Dios, que a través del Espíritu Santo guió la escritura, la redacción de la Biblia, establece que ese capítulo 38 esté ahí, es porque tiene algo que enseñarnos. ¿Qué es lo que nos enseña el capítulo 38? El fracaso de Judá de ir a buscar placer en una prostituta, que él ni siquiera sabía quién era. Es decir, lo que te está haciendo Moisés te muestra un contraste, te dice, mira estas dos personas, mira cómo Judá enfrenta la tentación y cómo fracasa miserablemente. Y en el capítulo 39 te presenta, digamos, la otra cara de la moneda. Te dice, mira cómo José, este joven que está en condición de esclavitud, que pudiera decir alguien, tiene todas las razones del mundo para estar con un corazón amargado, con un corazón lleno de odio por todo el mal que su ser propio hermano le han hecho. Sin embargo, este joven, vemos que Dios está con él en todo momento y vemos cómo él se levanta victorioso de esa situación a la que se vio sometido. En el 39, José es el que ha sido vendido
el que ha sido traicionado, el justo, el santo, que huye de la misma tentación. Ahora, vamos a entrar al capítulo, porque el tiempo avanza. Miremos lo primero, versículo 1. Llevado pues José a Egipto. ¿Quién es José? El esclavo. Mire cómo te presenta a Potifar. Potifar, número 1, oficial de Faraón, es decir, un militar de alto rango. Capitán de la guardia, jefe de la guardia personal de Faraón. Varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Quiénes fueron que lo llevaron? ¿Los quiénes? ¿A qué le suena ismaelita? Eran los descendientes de Ismael. Ismael era hijo de Abraham. O sea, estos son como los primos. Son como, ellos están emparentados, son como los primos los que lo agarran y lo compran como esclavo y lo venden más para adelante. O sea, no solamente son los hermanos de él los que lo vendieron, sino que los primos ayudan a los hermanos para arruinarle la vida y llevarlo a un país extraño, de un idioma que José no hablaba, y llega en la peor condición que usted puede llegar a un lugar, que es como un esclavo. Y mire, el viajecito no era fácil. Pero así llegó José a la tierra de Egipto, en la peor de las condiciones. Y ahora mire lo que pasa cuando usted es una persona íntegra, cuando nosotros nos conducimos conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, pero en medio de todas estas cosas tristes que le han pasado, pero Jehová estaba con José. Mi hermano, y esta realidad cambia totalmente todo el panorama. ¿Por qué la vida de un creyente es tan diferente a una persona que no tiene una relación de intimidad con Dios? Porque el creyente que tiene a Dios de su lado. Amén. No importa dónde tú llegues, no importa dónde Dios te mande, no importa lo que los hombres hagan para sacarte de tu entorno y te alteren la vida. Si Dios está contigo, ahí, en ese lugar donde tú estés, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Y los hombres se darán cuenta. Hombres que no tienen temor de Dios, personas que estén en tu entorno, verán que la mano de Dios está contigo. Mira lo que pasó en el caso de José. Dice el 2. Jehová estaba con José y como consecuencia de la relación íntima entre José y Dios, ¿qué trae eso como resultado a su vida? Fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, este muchacho llega en el puesto más bajo. Imagínate que tú llegas a una empresa y tú llegas como, qué sé yo, ¿cuál es el puesto? Empleado de sueldo mínimo, mensajero, muchacho mandado, tú llegas. Ve aquí, ve allá. Pero tú haces tu trabajo con excelencia. ¿Qué va a suceder? Que tú vas a ir poco a poco escalando. Y llegó un momento que José se convirtió en ¿qué? En el gerente general de todos los bienes que tenía este señor. ¿Por qué? Porque actuaba con diligencia, con integridad, y Dios prospera eso, hermano. Dice el 4, halló José gracia en sus ojos y le servía. Él le hizo mayordomo de su casa, es decir, administrador de todos sus bienes. Entregó en su poder todo lo que tenía. Para usted entregarle a una persona y decirle, mira, ahí está la llave de la casa, está la llave del vehículo, estas son las cuentas, tú la vas a manejar, yo no quiero preocuparme por eso, encárgate tú. Tiene que ser una persona en la que usted confíe mucho, en la que usted confíe ciegamente. José logró eso, llegó a ganarse la confianza de su amo. Y esto, una nota al margen, nos habla de lo que debe ser nuestra actitud como empleado, hermano. Donde Dios te lleve a trabajar, hazlo con excelencia.
hazlo con excelencia, sirve con excelencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros debemos trabajar como quien trabaja. ¿Para quién? Para el Señor. No es simplemente por los pesitos que nos van a pagar, es porque nosotros nos llamamos hijos de Dios y debemos mostrarle al mundo la diferencia que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, por eso te digo que cuando Cristo está entronado en el corazón de una persona, los demás lo ven. Potifar lo vio y comenzó a ascenderlo. Y comenzó a ascenderlo hasta el punto que ya él estaba en la máxima posición que se podía ocupar en ese lugar. Administrador general de todo lo que Dios, de todo lo que Potifar tenía. Y déjame decirte que nosotros todos somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestra mano, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro talento, de nuestras esposas, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestros hijos, son los hijos de Dios que Él puso en nuestras manos, y nuestro deber es criarlos, como dice la palabra, en disciplina y amonestación del Señor, para que ellos sean todo lo que Dios espera que sean. Entonces, cuando somos fieles, la enseñanza aquí es, cuando nosotros somos fieles, no importa dónde tú estés, no importa la posición que tú tengas, Dios te va a bendecir y tú vas a ser de bendición para todo el entorno donde te encuentras. Todo va bien, José está prosperando. Dice el 5, y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino, ¿de qué era que se preocupaba? Lo único que le preocupaba a Potifar, ¿qué era? Lo que se iba a comer. O sea, él no tenía que preocuparse por más nada. Hermano, una pregunta, ¿tú te preocupas por lo que vas a comer? Tú sabes que a mí tuve un problema de salud, una reacción a un medicamento, a unos esteroides por una lesión en la columna, y eso me hizo coger una libra increíble, pero se me subió la presión. Y de ahí en adelante tengo que tomarme mi pastillita para la presión. Y de ahí en adelante, después de ese proceso, voy al cardiólogo, me dijo, mire, usted tiene que rebajarme 20 libras mínimo. ¿Cómo? Bueno, llevo 10, me faltan 10 más. Pero ha sido mirando bien lo que me voy a comer. O sea, ya no puedo comer como yo comía cuando era un adolescente, que me comía una montaña de arroz y después, deme el concón y la grasa. No, ya no. ya entonces, a esta edad, a esta juventud, eso no se puede, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Mire, es interesante. De lo único que Potifar se ocupaba era de ¿qué? De lo que se iba a comer. Hermano, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con lo que comemos, la cantidad y la calidad, porque luego eso nos va a pasar factura. Ahora, entremos a la segunda parte. Este muchacho está haciendo su trabajo. Imagínate que tú estés en tu trabajo y está haciendo todo bien. La compañía donde tú estás está prosperando. Las ventas le van subiendo. Todo marcha color de rosa. Pero acuérdate que hay un hombre que no duerme. Hay alguien que no duerme en su cama, dice el enemigo. Él no va a estar contento con que un hijo de Dios esté prosperando. Y él va a buscar la manera de tentarte. No con algo que a ti no te agrade, no. Él te va a tentar ¿con qué? Con lo que a ti te gusta. Señores, Satanás, cuando fue donde Eva, ¿qué tú crees que le presentó? Una fruta hermosa. Y luego que le presenta esa fruta hermosa, le dijo, mira, si tú comes esta fruta, la vas a disfrutar. Porque además de que la vas a disfrutar, vas a tener un conocimiento. Ustedes van a llegar a ser igual que Dios. Lo van a saber todo. Pero haciendo eso, estaba desobedeciendo a Dios. Hermanos, aquí es que está el punto. Cuando esta mujer, que mire, hay personas que se vuelven piedra de tropiezo de verdad en la vida de creyentes. Y hay personas que le van a dar cuenta a Dios
por haber hecho tropezar a muchos creyentes. Pero no importa cuántas piedras de tropiezo tú encuentres en el camino. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. El Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué cosa? Y lumbrera a mi camino. El hombre que anda sin Dios es un hombre que anda en tiniebla. Tropieza y no sabe con lo que tropieza. Pero lo que tenemos en la luz del conocimiento de la palabra de Dios, podemos ver el pecado. Podemos ver el peligro y tomar la decisión de decir sí o no. Y esto fue lo que pasó con José. Encontró una persona falta de principio, una persona irrespetuosa, una mujer que no respetaba ni a su propio marido, mucho menos se iba a respetar ella, y que no respetaba a una persona que era un empleado, que estaba bajo su autoridad. O sea, usted tiene que respetar tanto a los que están en posición de autoridad superior a usted, como en personas que estén por debajo de usted. Porque todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y tienen una dignidad que usted debe respetar. Y esta señora, mire lo que pasó, mire la estrategia. Dice el 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Ay, hermano, cuide sus ojos. Yo recuerdo cuando era niño, había un corito. Cuidado mis ojitos lo que ven. ¿Se acuerdan? En el cielo está el Señor. No mira con amor. Cuidado mis ojitos. Y después decía, cuidado mi manita. Lo que... Y luego, cuidado mi boquita. O sea, hermano, tenemos que tener cuidado. Y eso era cuando yo era un niño en la escuela dominical. Pero esas verdades, esos principios están en mi mente toda la vida. Ten cuidado. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de ti. Ten cuidado de lo que tú enseñas. Trata a la jovencita con pudor, como si fueran tus hermanas. José no tenía, mire, José no fue a la escuela dominical, nunca oyó ese corito. José no había ido a una iglesia, no había ido a los campamentos. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde salen los principios que este joven, estando en un lugar lejos de su casa, donde nadie lo conoce, donde él pudiera decir, bueno, aquí no importa lo que yo haga, aquí nadie me va a ver? Hay muchas veces la gente piensa así cuando está en un lugar lejos. Nadie me va a ver. No importa lo que yo haga. ¿De verdad tú piensas que nadie te va a ver? ¿De verdad tú piensas que nadie lo va a saber? No importa que tu padre no lo sepa. Dios que está en los cielos te está mirando. Y porque Dios nos está mirando y porque queremos agradar a Dios, nosotros debemos abstenernos de la tentación, no importa la que sea, cuando ésta llega. Recuerde lo que dice Santiago. Cuando alguno es tentado, él no dice, mire, si por casualidad a ti te van a tentar, le dice, no, prepárate, que la tentación va a venir, tarde o temprano. Así que cuando venga, recuerda bien claro que eso no viene de Dios. Ahora miren esto. Esta persona puso los ojos en José y le hizo lo que se llama una propuesta indecente. ¿Cuál fue la propuesta? Duerme conmigo. Simple, directo. El enemigo no anda con ambajes, no anda dándote vueltas, él te tira a la cabeza. Jesucristo dijo que el ladrón viene para hurtar, para matar y destruir. La tentación busca que tú desobedezcas a Dios y quiere destruir tu testimonio, tu relación con Dios, que es lo primero que se pierde cuando un hijo de Dios peca, su relación con Dios y la efectividad en el ministerio que tú estés desempeñando. Y tú vas a sufrir, tu familia va a sufrir, la iglesia va a sufrir, todos van a sufrir. Entonces, ante la tentación, mira cómo responde el joven. Dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en esta casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Es decir,
tú eres una mujer ajena. Y yo no voy a poner mis ojos en ti, que eres una mujer ajena. Punto. Eso mismo debe decir una mujer cristiana. Yo soy una mujer temerosa de Dios y yo no voy a poner mis ojos en ningún otro hombre que no sea quién. Mi marido, hermano, esto es una avenida dos vías. Los hombres no son los únicos que somos tentados. Lo que pasa es que las tentaciones muchas veces son diferentes. Pero José, ¿de dónde salen estos principios? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién lo enseñó? ¿Dónde lo recibió? Díganmelo. Su padre. Su padre era un hombre de fe. Yo me imagino que en la casa de José le contaban, aunque no había Biblia, pero sus padres le contaban todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Todo lo que había pasado con Abraham, cómo Dios había cumplido su promesa, cómo Dios había sido fiel. Lo que pasó con Jacob, cómo Dios cuidó a Jacob yéndose a una tierra extraña, cómo lo trajo y cómo se creó esa familia. Yo me imagino que todas esas historias, y que José supo que había un Dios creador del cielo y de la tierra, omnisciente y omnipotente, que lo miraba donde quiera que él estaba. ¿Quién le enseñó eso a José? Díganmelo. Su papá. Entonces, la enseñanza es, y la reflexión es, ¿cuál debe ser nuestra labor como padre cuando de la instrucción de nuestros hijos se trate? ¿Quiénes deben ser los que le instruyamos en el conocimiento de la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿En la escuela dominical? ¿En el campamento? No, debe ser en el hogar. Esa es una responsabilidad nuestra, mayormente de nosotros, los hombres, a los que Dios nos ha puesto como cabeza del hogar. ¿Sabe lo bonito que se escucha cuando un hijo dice, el Dios de mis padres? ¿Qué significa esa expresión? Mi madre y mi padre me dieron la mejor herencia. ¿Cuál es la mejor herencia? Una finca, cuchumil tareas de tierra, los chelitos en el banco, que después están los hijos matándose por la herencia. Óigame, es penoso los pleitos que se dan después que mueren los progenitores. No, la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos son principios eternos, los principios de la palabra de Dios. Y eso no es la escuela que se lo va a enseñar, es el hogar, tomando tiempo con la palabra de Dios. Y ese muchacho, lejos de su casa, donde nadie lo conocía, sabía que había un Dios que estaba mirando sus acciones. Y por eso la respuesta de José, ¿cómo le dijo él? El 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Aquí está la respuesta. Aquí es que usted ve los principios que tenía y la convicción que tenía este joven cuando da esta respuesta y dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Él no está pensando en la persona que tiene la posición de autoridad inmediata sobre él, que era Potifar, su jefe. José estaba convencido y sabía que si cedía a esa tentación, él iba a pecar contra Dios. Cuando la tentación llegue a tu vida, recuerda a José. No importa lo que te propongan, mira, no importa el negocio que sea, no importa que te digan, mira, aquí es que tú y yo nos vamos a hacer millonarios. No importa el placer que esté envuelto en la tentación, Dios debe estar en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar y serás victorioso. El tiempo avanza y tenemos que seguir adelante. Mire, hay algo que quiero compartirle. Es una autora llamada, una autora norteamericana, Mary Cashian, escribió un libro titulado Joven sabia en un mundo salvaje. Y ella hace una descripción de una mujer a la que ella llama una mujer salvaje. Y esa mujer que se describe ahí
en el capítulo 39 de Génesis, cae perfectamente en esa descripción. Hermanos varones, cuídese de las mujeres salvajes, porque andan por ahí. Ellas no respetan cuántos años tú tienes, que tú seas un hombre de cana, que tú tengas tu mujer, que tú tengas tus hijos. Esas mujeres le van a tirar a todo el mundo. Igual que hay hombres salvajes también, que no respetan a nadie. Todos los hombres que hasta una escoba que le pasan por el frente le enamora. No tienen principio. Ahora mira lo que dice esta autora, que es lo que me llama la atención y lo que quiero compartir con ustedes para que quede como enseñanza en esta mañana. Ella dice lo siguiente, describiendo a esta mujer salvaje. Dice, cito, necesitamos entender por qué Dios creó el sexo. Porque muchas veces pensamos que el sexo se trata de nosotros, que es para nuestro placer como hombres y mujeres, para disfrutar nuestros matrimonios y para procrear niños. ¿Usted está de acuerdo con ella que es para eso? ¿Qué fue el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva? Le dijo, fructificar y luego multiplicaos. O sea, primero hay que trabajar, producir, eso es fructificar, hacer la tierra producir fruto para que tenga con qué mantener a la mujer con la que te va a casar, y entonces tú te vas a multiplicar. ¿Y cómo lo iban a hacer? Pues a través de las relaciones que Dios lo creó. Por eso lo creó con diferentes sexos, para que fueran complementarios. Y junto con Dios participáramos de traer seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, eso no fue lo único por lo que Dios lo creó. Hay algo más allá. Mire lo que dice ella. La masculinidad y la feminidad en el matrimonio fueron realmente creados por Dios para contar una historia. Oh, aquí hay un propósito superior. Aquí hay algo que trasciende a un momento de placer. Aquí hay algo que va más allá de simplemente procrear hijos. Hay otra cosa que Dios tiene en mente cuando creó el sexo. Ella dice, en realidad es una parábola para contar la historia del Evangelio, para contar la historia de un esposo que amó a su esposa tanto que dio su vida por su esposa. ¿De quién es que está hablando? De Jesucristo. Y del sacrificio que Cristo hizo por su esposa, la iglesia, que fue a la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre. ¿Para qué? Para redimirnos, para sacarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de luz de su amado Hijo. Y el precio que tuvo que pagar fue su propia sangre. Eso es lo que nosotros recordamos cada domingo cuando estamos haciendo uso del pan y estamos haciendo uso del vino. El precio que Cristo pagó en la cruz. Y le estamos diciendo esto como Jesucristo dijo, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque cuando Cristo venga, recoja su iglesia, ¿qué es lo que viene después en el cielo? La boda del Cordero. Entonces ya se va a consumar el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, para buscar a su iglesia, para comprarla a precio de sangre. Y dice Pablo que así estaremos siempre con el Señor. Eso significa que así estaremos juntos y nunca más nos separaremos de Él. Así que esto fue creado, como ella dice, para contar esta historia. Es la historia de Jesús y la iglesia. La historia de qué tan maravillosa y qué tan prometedora y qué tan emocionante será la unión cuando la iglesia y Cristo se unan. Hermano, ¿usted ha pensado ese momento glorioso? Se acabaron los dolores, se acabaron los brebajes. Sóbame aquí, ven con mentol que no aguanto. Se acabaron estar bebiendo pastillas, se acabaron las lágrimas, se acabará el sufrimiento, se acabará el dolor, porque estaremos viendo a Cristo cara a cara. Y no hay ninguna experiencia que se pueda comparar con eso, estar junto
al Señor Jesucristo. El sexo fue creado para que usted tenga una idea. Además de procrear seres humanos a imagen y semejanza de Dios, para que usted tenga una idea de lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, ¿quién lo va a juzgar? Dios. Entonces, eso es lo que se trata. ¿Qué sucedió con este joven? ¿Qué pasa cuando un joven santo se enfrenta a una mujer salvaje? Eso es lo que Dios espera, que nuestra mente, que nuestro corazón esté el deseo de agradar a Dios. Que aunque tú pienses que nadie te va a ver, óyeme, todo se sabe. Estos días salieron unos escándalos. Quizás esas personas pensaron que nunca se iba a saber. Pasaron 5 años, pero mira, como David, 1 año y él sigue, cree que Dios no lo va a juzgar, que Dios no lo va a jalarle, a llamarlo a cuenta. Y casi 1 año después, Dios tuvo que mandarle a Natán para reprenderlo. Y David recibió en su familia las consecuencias del pecado. Sin embargo, José dijo: ¿cómo yo haría este mal y pecaría contra Dios? Nuestras acciones, más que una ofensa contra los hombres, en el pecado, en esta área, es una ofensa que nosotros hacemos directamente con Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y nosotros, la iglesia, es que el cuerpo de Cristo. Estamos unidos vitalmente a Cristo y no hay manera de que nos podamos separar, ni siquiera cuando pecas. ¿Qué dice Pablo? Que el que se une con una ramera se vuelve una con ella. Entonces, el cuerpo de Cristo no es para el pecado, es para vivir en santidad, es para hablar de esta relación y comportarnos como esa esposa que está esperando a su esposo un día cuando Cristo venga a buscarnos y nos levante y nos lleve a su presencia. Mientras llega ese tiempo, hermano, ¿qué debemos hacer? Estudiar las Escrituras para conocer lo que Dios nos ha provisto. Orar para tener dependencia del Espíritu Santo. Y finalmente, como hombre, ruéguele a Dios que usted no se encuentre con una mujer salvaje en el camino. Pero si tiene que enfrentarla, haga lo que hizo José. ¿Sabe lo que hizo? Salió corriendo. No se pare. Que para que digan que allí pecó, es mejor que digan allí huyó. Es mejor que te tilden de cobarde y de blandito y no que queriéndote hacer el fuerte, caigas en pecado y deshonre a Dios, dañe tu testimonio y traiga ruina a tu familia y a tu propia vida. Que Dios nos bendiga. Cierra tus ojos. Vamos a reflexionar en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta mañana. Y toma un tiempo, unos segundos, para mirar dentro de tu corazón, sabiendo que no hay nada que le podamos ocultar a Dios. Y dile como dijo el salmista en el Salmo 51, examíname. Señor, mira dentro de mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad y límpiame. Pídele a Dios que te dé la gracia y la sabiduría suficiente para identificar las tentaciones cuando vienen a tu vida. Hoy día la tentación puede venir a través hasta de un celular. Y quizás eso es de lo que tú debes alejarte para poder tener tiempo a solas con Dios, para meditar en los propósitos de Dios, para intimidar con Él, para pasar tiempo con Él, para llenarte de la sabiduría que viene del cielo.
Y si hay algo que te ha inclinado al pecado, este es un buen momento para orar pidiendo perdón. Este es un momento para hablar con tu Señor y decirle: Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por advertirnos del peligro de las tentaciones, no importa la que ésta sea. Gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda luz y a toda verdad. Padre, nosotros te necesitamos, porque separados de ti, nada podemos hacer. Sin ti somos débiles, oh Dios. Pero Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigue guiando a esta congregación. Sigue dándole sabiduría a sus líderes. Pon gracia en los hermanos líderes ministeriales para que ellos puedan continuar adelante, cumpliendo la labor que tú le has encomendado en esta ciudad y en esta congregación, para que esta iglesia siga siendo el faro de luz que por tantos años tú has permitido que se mantenga en pie, iluminando la luz del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios nos bendiga, hermano.